Buen día, Lucas. ¿Cómo te va? Ahí está grabando y Buen día, profe. sí, te grabamos la consulta porque Bien. nos contabas que tenías algunas dudas y nosotros creemos que eso le puede servir a los otros compañeros. Decimos, ¿cómo es el tema? Sí, bueno, era el diagrama de Venn. El enunciado está bien claro a qué apunta el diagrama de Venn. Con oraciones se puede hacer tranquilamente porque uno logra identificar las diferencias y las inclusiones que hace el diagrama, pero se me complicó a la hora de querer llevarlo a la parte de matemática o geometría. O sea, cuando querés enunciar eh, P entonces Q, o con incidencia en Q, ya ahí ya se me empezó a complicar. Bueno, lo de los diagramas de Venn lo utiliza para explicar, no sé si se escucha bien ahí, para explicar Sí, fundamentalmente lo que es la deducción en matemática. Cuando hablamos de razonamiento deductivo, porque tenemos los otros dos tipos de razonamiento. El intuitivo, que es una simple corazonada, es algo que a mí me parece. Supongamos, yo miro un triángulo y por la forma, sin tomar ninguna medida, ¿sí? Sin medir sus ángulos ni su lado, digo, el triángulo este es equilátero, ¿sí? Me baso en una corazonada, ¿sí? Es decir, porque lo vi, me parece que más o menos tiene forma, entonces digo que es un triángulo equilátero. ¿Te das cuenta? Ese, Lo digo. ese es lo que llamamos razonamiento intuitivo, ¿sí? Se basa en la intuición. No hay una acción de nada y que entre medio que me permita a mí afirmar el principio que estoy enunciando, ¿sí? ¿Sí? Este triángulo es equilátero. Miro otro triángulo y digo, este triángulo es isósceles. ¿Estamos? Bueno. Ahora, el razonamiento inductivo, ¿sí? Se basa en ver que cierto patrón se repite en ciertos casos particulares, más de 3 generalmente, y entonces se establece una ley general que, como vieron en el videito que les dejamos, puede ser falsa, no siempre es verdadera. Pero lo importante es decir, bueno, yo le tomo la temperatura a 10 personas y la temperatura a 10 personas que están sin fiebre es de 36 grados y medio. Entonces establezco una ley general que dice, todas las personas que tienen 36 grados y medio no tienen fiebre, suponete. ¿Te das cuenta? Ahora, el razonamiento deductivo, y esa es la parte linda que tiene ahí del diagrama de Venn, es que necesariamente se tiene que cumplir con la hipótesis, ¿estamos? Para poder afirmar la tesis. Entonces, supongamos que yo digo, una figura es un rectángulo, ¿estamos? Si tiene sus diagonales iguales, ¿estamos? ¿De acuerdo hasta ahí? Una figura es un rectángulo si tiene sus diagonales iguales. ¿Estamos? ¿Qué me faltaría agregarle? Si me ayudas ahí, quiero hacerlo. Tendré que decir también que si es un paralelogramo y tiene sus diagonales iguales. ¿Estamos? Entonces eso lo podría escribir. ¿Dónde está acá el texto? ¿Sí? Supongamos que yo digo, si una figura es un paralelogramo y tiene sus diagonales iguales, entonces, ¿sí? Esta sería la hipótesis, ¿no es cierto? Una proposición compuesta, ¿sí? Acá hay un P y Q, que una figura es un paralelogramo, sería la proposición P, y que la figura tiene sus diagonales iguales, sería la proposición Q, ¿no? P y Q, en este caso, implican una tesis que voy a escribir y voy a decir, la figura es un rectángulo. ¿Estamos? Estoy dando un ejemplo nada más. Entonces, lo que explica con los diagramas de Venn, ¿sí? Es que estas condiciones que yo estoy estableciendo en la proposición P
tienen que estar incluidas para que sea verdadero, ¿no? Porque también puede ser falso. Para que sea verdadero, tiene que estar incluido en las condiciones que establece la proposición Q. ¿Estamos hasta acá? El libro utiliza las letras mayúsculas. Bueno, porque lo relaciona con conjuntos. No sé qué toqué. Bueno. Entonces, si yo tengo acá el conjunto de, serían todas las figuras que son un rectángulo, este es el conjunto Q. Adentro, para que sea verdadero, tiene que estar incluido el conjunto P. ¿Te das cuenta? Entonces, en particular, yo tomo un elemento que está adentro del conjunto P, ¿sí? ¿Y qué me dice esta implicación? Que si se cumplen estas condiciones, también se van a cumplir las condiciones de Q. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, supongamos que yo acá tengo un rectángulo. No me sale muy bonito. El rectángulo A... Bueno, no, perdón, no digo que tengo un rectángulo. Tengo una figura. A, B, C, D. Se cumple que es un paralelogramo porque sus lados opuestos son paralelos, ¿sí? Tomo las medidas, observo que las diagonales son iguales, entonces yo puedo concluir que esta figura es un rectángulo, A, B, C, D. ¿Se entiende? Otro ejemplo podría ser... ¿Puedo hacer un ejemplo más? Dale, ¿querés la pizarra? A ver si me sale. Bueno. A ver si me explico desde el diagrama de Venn un ejemplo parecido. Bien, por ejemplo, tenemos acá el conjunto de los rectángulos. Bien, y acá tenemos el conjunto de los rombos. No, no me salió. Bien. Esperen. Y ahí tenemos el conjunto de los rombos. ¿Me siguen? Entonces, tenemos que esto es P. P. Oh, no me sale el teléfono. Y esto es Q. Bueno, espero que se entienda. Entonces, tenemos que P es un rectángulo, tenemos que Q es un rombo. Entonces, si se cumplen P y Q en la intersección, va a ser un cuadrado. Oh, me salió feísimo el cuadrado ese en medio. ¿Se entiende? Si se cumple P, son rectángulos. Si se cumple Q, son rombos. Ahora bien, si se cumple P y Q, es un cuadrado. ¿Se entiende? Figuras Ese que es el son diagrama. un rectángulo y que también son un rombo. ¿Quiénes son? Los cuadrados. ¿Se entiende así mejor con el diagrama de Venn ese ejemplo? No se estoy viendo, ahí dejo de compartir. El libro daba un ejemplo ahí, por ejemplo, con el tema de los atletas. No sé si lo vieron, lo leyeron, está re claro, porque dice, supongamos que la condición es un P, entonces Q. P implica que si es un jugador de fútbol, entonces es un buen atleta, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que P sean todos, el conjunto de todos los que juegan fútbol, ¿no es cierto? Si P implica Q, significa que P está incluido dentro de Q, es decir, que los que juegan bien al fútbol, entonces son buenos atletas. Ahora yo digo, Lucas Pizarro, vamos a poner ahí, es un jugador de fútbol. ¿Qué puedo concluir? Que Lucas es un buen atleta. ¿Se dan cuenta? Entonces el libro establece así, dice, si P implica Q, tengo el P condición, ¿no es cierto? Después digo,
Lucas pertenece al conjunto P. Como P implica Q, es decir, que se cumpla Q, la conclusión es que Lucas es un buen atleta. Qué difícil escribir con esto. ¿Se entendió? Eso para los diagramas de Venn de la implicación. ¿Estamos? Es decir, para que la implicación sea verdadera, las condiciones de P tienen que estar siempre incluidas dentro de las condiciones de Q. Es como que Q abarca más, Q incluye a P. ¿Te das cuenta? Eso es para poder hablar de, cuando estoy hablando de razonamiento lógico, ¿sí? Ahora, cuando hablamos nosotros de conectores lógicos, que sería la conjunción o la disyunción, ¿sí? La conjunción es el I. Entonces, el I va a establecer, va a decir, bueno, supongamos que estas son las condiciones de un conjunto P, estas son las condiciones de un conjunto Q, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que acá en P están, supongamos que en P estuvieran, a ver, decir, bueno, los jugadores de fútbol, ¿sí? Y que Q sea el conjunto de los jugadores de sexto ¿estamos? Entonces, esta partecita en común, ¿qué elementos van a estar ahí? Van a estar todos los jugadores de fútbol y también todos los jugadores de sexto ¿sí? Es decir, se cumple con la condición del I. Esto es lo que llamamos la conjunción, ¿sí? Entonces, los elementos que cumplen las condiciones de P y las condiciones de Q, eso que está pintado ahí se llama el conjunto P intersección Q. ¿Estamos? Ahora, si yo hablo de P o Q, supongamos que P sea el conjunto de todos los hombres, ¿sí? Que Q sea el conjunto de todas las mujeres, ¿sí? Entonces, si yo digo, las personas que son hombres serían todas, estamos hablando de género, todas las que están, digamos, en P, pero no en Q. Si yo digo las personas que son mujeres, serían todas las que están en Q, pero que no están en P. Ahora, si yo digo las personas que son hombre o mujer, entonces significa que está en P o que está en Q. Por lo tanto, también tenemos ahí la intersección. Entonces esto sería una unión. Serían todos los elementos de P, todos los de Q, porque se puede cumplir una de las dos opciones o ambas. ¿Se entendió? Bueno, no sé si respondí a tu duda, Lucas. Sí, profe. Ahora ya quedó mucho más claro, porque como lo había planteado hace ratito, lo del atleta, por ahí es mucho más fácil porque va una cosa dentro de la otra, por así decirlo. Pero cuando lo llevas Claro, a cuando hablamos de actividades, cuando hablamos de implicación, para que sea verdadero, las condiciones de P, que es la hipótesis, tienen que estar incluidas en las condiciones de Q. Eso es para el razonamiento lógico que es fundamental y es una dificultad que muchos alumnos tienen, ¿sí? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras que dice, la condición P es, dice, si un triángulo es rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, la condición Q es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Sí? Es así, P implica Q. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Si el triángulo no es rectángulo,
Pasa que en este caso es un sí, solo sí. Déjenme buscar otro ejemplo. Necesito un ejemplo que sea un entonces nada más. Si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles. Ahí está. Todos los equiláteros son isósceles, pero no todos los isósceles son equiláteros. Ahí está. Bueno, Si un supongamos triángulo es equilátero, que la es isósceles. supongamos que la condición P sea un triángulo es equilátero. Que la condición Q sea un triángulo es isósceles. ¿Cierto? Entonces nosotros vamos a decir que la condición P implica la condición Q. ¿Estamos? Eso es con la simbología de lógica. Ahora, en la notación de conjunto tenemos que usar mayúscula porque estamos hablando de conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el conjunto de todos los triángulos que son equiláteros están adentro del conjunto de los triángulos que son isósceles. Es decir, si se cumple la condición de P, se está cumpliendo la condición de Q. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque un triángulo es isósceles cuando tiene al menos... No, cuando tiene dos lados iguales. ¿De acuerdo? Ahora, si el triángulo es equilátero, como tiene tres lados iguales, está cumpliendo con la condición de tener dos, tiene más. ¿Sí? Tiene tres lados iguales. Está bien, es al menos dos lados iguales el isósceles. Claro. Está bien. Entonces, supongamos, la proposición Q dice, un triángulo es isósceles, tiene al menos dos lados iguales, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo ABC es un triángulo equilátero, como es equilátero, está dentro del conjunto P, tiene tres lados iguales. El isósceles le pedimos solamente dos. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Todos los triángulos equiláteros son triángulos isósceles. ¿Se entiende? O podríamos decir que, por ejemplo, el conjunto de los cuadrados está dentro del conjunto de los rectángulos. O sea, fíjense que si nosotros tenemos un rectángulo, si lo empezamos a achicar, como quien dice, de los costados, lo podemos convertir en un cuadrado. Bien, entonces se puede decir como que el cuadrado es un caso particular del rectángulo. Entonces, que un cuadrilátero sea un cuadrado implica que también es un rectángulo. Bien, pero no todos los rectángulos son cuadrados. Es esto de que P implica Q, o sea, si es un cuadrado implica que sea un rectángulo. Pero que sea un rectángulo no implica que sea un cuadrado. ¿Entiende? Porque los cuadrados siempre van a ser rectángulos, pero los rectángulos no siempre van a ser cuadrados. ¿Entiende la idea? A ver, por ejemplo, si yo nací en Mercedes, entonces nací en San Luis. Bien, si alguien nace en la ciudad de Villa Mercedes, eso implica que nació en la provincia de San Luis. Bien, pero alguien que nació en la provincia de San Luis no necesariamente nació en la ciudad de Villa Mercedes. ¿Se entiende? Entonces, si yo a una persona le digo que nací en Villa Mercedes, ya automáticamente me dicen, naciste en San Luis. Pero si yo a una persona voy y le digo, mirá, yo nací en la provincia de San Luis, y la segunda pregunta sería, bueno, ¿en qué ciudad? ¿Se entiende cuál es la idea? Cómo una cosa puede estar incluida en la otra, pero a veces no pasa al revés. Esa sería la implicación. Ese sería el P, entonces Q. Claro, acá yo les estoy mostrando muchas formas en que se puede representar una proposición matemática, que en este caso es compuesta, porque es una implicación, ¿sí? P implica Q. ¿Estamos? Toda la proposición, donde toda la proposición sería
todo esto, ¿sí? Toda la proposición es compuesta porque P es simple, Q es simple y tenemos un conector, en este caso es la implicación, ¿estamos? La forma de reconocer en un texto la implicación es, se puede escribir, si una figura es un cuadrado, coma, ¿no? Hacemos una pausa, si una figura es un cuadrado, es un rectángulo. La coma, generalmente, representa este entonces, ¿sí? Es decir, sería, cuando ustedes vean que no aparece la palabra entonces, pero reconocen una coma, generalmente está refiriéndose a una implicación, porque uno lo puede leer. Si una figura es un cuadrado, entonces es un rectángulo, ¿sí? Estas son cuestiones de sintaxis. Que cuesta reconocer más la implicación a diferencia del I y el O, porque el I, que es ese simbolito así, en el texto se representa con la letra I. Y el O en el texto se representa con la letra O. Sin embargo, la implicación, que esa flechita que se lee como entonces, generalmente aparece o no aparece. Cuando no aparece la palabra entonces, lo pueden reconocer como la coma. Y lo que está después del sí, generalmente es la hipótesis, y lo que está después de la coma o después del entonces es lo que llamamos tesis o conclusión. ¿Estamos? Entonces, esta sería una forma de escribir sí. Acá vamos a reconocer a la hipótesis, que es la proposición P. Entonces, la proposición Q. ¿Estamos? Eso es para que ustedes reconozcan un sí y un entonces. Y en relación al diagrama de Venn, para que la implicación sea verdadera, ¿sí? Para que la implicación sea verdadera, se tiene que cumplir que las condiciones de P estén dentro de las condiciones de Q. Vamos a decir que Q abarque las condiciones que P supone. ¿Estamos? Por lo tanto, los elementos que cumplan con las condiciones de P, por deducción lógica, van a cumplir todas las condiciones de Q, por estar P adentro de Q. Bueno, recién me avisa el cartel que había poquito tiempo para la conferencia, que ya se estaba por cortar. Entonces, vamos, como veo que sigue habiendo dudas, cuando se corte mandamos otra reunión, ¿saben? Ahí estaba viendo lo del ejercicio 17, lo estaba buscando para ver cuál era. Sí. Ahí creo. Si lo podés compartir. Ni yo, la verdad que mi tecnología no me da para tanto. Ah, bueno. ¿En qué página está? Si me decís la página. Estoy con el teléfono, con la videollamada, estoy con la notebook y estoy viéndoles las caras por aquella pantalla. Bueno, escúchame, pásame el número de página. El 8 creo que es. 8, 9. Sí. Ahí. El ejercicio 17 está en la página 9. Bueno. Vamos entonces a la página 9. Queda un minuto de conferencia. Nos despedimos ahora y les inicio otra, así trabajamos con esta consulta que es del ejercicio 17. El ejercicio 17 es re cortito, dice: todos los cuadrados son rectángulos. Bueno, se está por cortar. Ya volvemos luego de esta pausa. Si quieren tomemos 10 minutos de recreo y nos volvemos a juntar, así se me convierte el archivo a MP4. Hasta luego. Seguimos luego de estos comerciales. No se lo pierdan. Por el mismo canal. Les mandamos la invitación por el correo. Hasta un ratito. Hasta luego.